Buenas tardes, hoy es 21 de marzo de 2021 y hoy toca capítulos 28 y 29 porque son cortitos. El capítulo número 28 se titula En las sombras se sumió el antiguo, en el antiguo reino. Flint resbaló a una velocidad escalofriante por un estrecho pozo de piedra. Desesperado, manoteó la roca e hincó los talones buscando algún saliente en el que agarrarse a fin de parar, o al menos frenar, la caída. Pero la fría piedra de la chimenea estaba lisa y pulida como cristal por la erosión del agua de la lluvia durante siglos. Flint se hundió en la oscuridad. La chimenea se curvó hacia la derecha. Empezaba a preguntarse cuándo terminaría este descenso alucinante. Súbita y brutalmente, sin duda, cuando la chimenea acababa de pronto en un muro de sólida piedra. Cuando notó que la verticalidad disminuía de manera gradual, la chimenea iba adoptando una trayectoria horizontal. Cuando por fin el pozo terminó, el trazado era casi plano y la velocidad del enano se había reducido mucho. Las paredes de la chimenea en lo que lo envolvían desaparecieron de manera repentina y Flint se encontró rodeado de aire y oscuridad. ¡Reox! Exclamó mientras agitaba los brazos y piernas en el vacío. Un instante después se sumergía con un chapoteo en un agua gélida. La escala de cuerda que no se había soltado durante el descenso cayó a su lado. El enano manoteó y escupió, medio ahogado con el agua que tenía un sabor metálico, hasta que de pronto reparó en que, fuera por lo que fuese, no se hundía más en el líquido helado. Fue entonces cuando Flint advirtió que estaba apoyado en las manos y en las rodillas, y que el agua no le llegaba más arriba de los codos. De hecho, si no hubiese manoteado tanto, apenas se habría mojado. Todo ello, sumado al hecho de que con la caída se le había vuelto a abrir la herida del hombro, fue suficiente para ponerlo de un humor de mil demonios. Por la forja de Dios, farfulló, mientras se incorporaba en la somera charca. Al punto se arrepintió de haber hablado, pues las palabras resonaron en las tinieblas como si se encontrara en una vasta caverna. Flint tuvo la inquietante sensación de que la negrura se agitaba enfurecida, como si la enojada... Coño. Como si la enojada que el enano hubiera roto el silencio con sus palabras. Flint se estremeció de pies a cabeza, a causa de la frialdad del agua, por supuesto. Se dijo para sus adentros, si bien se guardó mucho de volver a rezongar en voz alta. El enano se sentó, tiritando en medio de la oscuridad, a fin de recobrar el aliento. Miró a su alrededor, pero no atisbó el menor rastro de luz por parte alguna. Lo que tampoco era de extrañar habida cuenta de que era noche cerrada y estaba al parecer en el interior del disco. No tenían ni idea de si había caído hasta el mismo pie de la torrentera o solo un corto trecho. El corazón le dio un vuelco al recordar a Tanis. Flynn sacudió la cabeza. Lo único que podía hacer ahora para ayudarse miel fuera alzar una plegaria a Dios e intentar salir de donde quiera que hubiese caído. Escudriñó la oscuridad a su alrededor. Los enanos poseen una peculiar capacidad visual que les permite distinguir el calor irradiado por cualquier persona, animal u objeto. Capacidad que, no obstante, maldito de lo que le servía en la fría negrura en que se encontraba sumergido. Pero de pronto atisbó algo que parecían dos círculos pálidos que flotaban uno junto al otro en la charca. La enfermiza luminiscencia verde de los círculos era tan mortecina que apenas los distinguía. Entonces percibió una segunda pareja de círculos pequeños y otra más
que se deslizaban despacio frente a él. Flint le buscó en los tobillos del chaleco de cuerda llenos de la polaina hasta encontrar lo que buscaba, el yesquero y un pequeño cabo de vela. Afortunadamente, llevaba estos utensilios envueltos en un pedazo de cuerda impermeabilizado con grasa y ya estaban secos. Al cabo de unos segundos, Flint hacía saltar una chispa y surgió una pequeña llama. Con la titilante luz, el enano vio la charca oscura que se extendía como onix pulido ante él. Flint se estremeció al descubrir la fuente de la extraña y tenue luminosidad verde. Peces que nadaban en las frías aguas. Eran unos bichos pálidos, de aspecto fofo, tan largos como su antebrazo, y unos ojos bulbosos, grandes como platos. Los iris eran los que irradiaban aquella luz enfermiza. El brillo de la vela pareció molestarlos, pues se alejaron deslizándose en silencio por el agua, buscando la oscuridad ininterrumpida en la que habían habitado durante eones. Por todos los dioses, ¿qué sitio es este? Farfulló el enano con un hilo de voz. Levantó la vela y miró alrededor. El suelo era de piedra gris, un estrato de piedra caliza, dedujo, que había bajo el granito, al igual que las paredes, pero la superficie de la piedra estaba demasiado pulida, demasiado lisa para ser una gruta natural. En el suelo crecían unas agujas altas, semejantes a estalagmitas, pero al acercarse a ellas, Flint descubrió que eran columnas estriadas y con intrincadas tallas. Aquello no era obra del agua, sino de las manos de seres vivientes. Caminó despacio por la vasta gruta, encogido por el eco de sus pasos, pero sin que ello lo detuviera. Vio que no estaba en una gruta, sino en una gran sala. Las columnas se alineaban a lo largo de las encumbradas paredes que se perdían en las sombras, fuera del alcance de la trémula luz de la vela. Unas filas de bancos se alineaban de cara a una especie de grada, y detrás había una escalera ancha, cuyos peldaños se remontaban hacia las sombras y a lo desconocido. La piedra estaba trabajada con gran pericia. Flint pasó la mano por los bordes cuidadosamente pulidos, y las intrincadas tallas de las columnas, semejante artesanía, era desconocida en el mundo actual, pero Flint estaba seguro de que sus artífices habían sido los enanos. No cabía otra explicación, no aquí, no a tanta profundidad, mas también databa de épocas remotas. El peso de los siglos era tan perceptible como el de la ingente masa rocosa que se interponía entre Flint y el mundo exterior. Pero, ¿qué podía ser este sitio tan cercano al reino elfo? Debía de ser muy antiguo, más incluso que el propio Colin. La súbita compresión sacudió literalmente al enano. La pequeña llama de la vela palpadeó al temblar la mano que la sostenía. Su mente invocó las estrofas de un poema que había aprendido de niño. Se veía a sí mismo, muy pequeño, sentado en las piernas de su padre. Era uno de los pocos recuerdos que guardaba de él, ya que había muerto cuando Flynn era apenas un chiquillo. Había escuchado adobado mientras su padre recitaba los versos al amor de la lumbre, unos versos que hablaban de un reino remoto. Por orden del Luintane, las puertas se cerraron con un toque de campana doblando a muerto. En la cima cercana a la nación del sol, en las sombras que sumió el antiguo reino. Un escalofrío se estremeció a Flint al pensar en su abuelo, muerto en la guerra de Walgate. Después se planteó a dónde habría ido a parar. Thornvaldil, Paxtalcas, susurró en medio de las sombras. Era más que probable, se dijo, que hubiera caído en otro de los infernales Eslamodis elfos.
uno que conducía a la antigua capital del reino subterráneo de los enaneos, o a la fortaleza construida con la colaboración de ambas naciones. Si era eso lo ocurrido, lo más juicioso sería escapar cuanto antes de sus odiados parientes de las montañas. Vacilante, le hacía descubrir la verdad de donde se encontraba. Flynn siguió caminando. Tanis aterrizó con un brusco golpe sobre una estrecha repisa de granito que sobresalía de la pared del precipicio, a unos 9 metros de la cima, y casi a 200 metros sobre el fondo del precipicio. La repisa tembló con el brusco golpe y se meció con el peso del semielfo. Un puñado de chinajos se desprendió de la pared, rodó sobresaliente y se precipitó al vacío. La piedra se inclinó levemente hacia el río que corría por el distante cauce, al pie del risco. Tanis tanteó la pared en busca de un asintero, mientras la lluvia de tierra y chinas caía sobre él y le entraba en los ojos y en la boca. Su mano izquierda se aferró en un trozo de roca sólida y evitó seguir deslizándose hacia el precipicio. Parpadeó varias veces para limpiarse los ojos de tierra. ¡Giltanas!, gritó. Su primo estaba también en la repisa y resbalaba hacia el borde, a punto de despeñarse, desesperado. Tanis se le alargó con premura la otra mano y agarró la muñeca de Giltanas. Al principio, el semielfo temió que el peso del joven lo hiciera soltarse del asiento, precipitándolos a ambos al vacío, pero se las ingenió para hincar las punteras de las botas en una fisura de la pared. Se quedó inmóvil, tumbado boca abajo en la desequilibrada piedra, poniendo todo su empeño en no soltar la muñeca de su primo. No sabía si el joven estaba vivo o muerto. La negrura de la noche que los envolvía hacía la situación aún más aterradora. Tanis empezaba a sentir la palma de la mano desbaladiza por el sudor. La repisa se inclinó otro par de centímetros. ¿Durante cuánto tiempo podía sujetarse? Tampoco es que importara mucho, ya que la piedra podía desprenderse en cualquier momento. Merced a un enorme esfuerzo, Tanis consiguió agarrar a su primo por la túnica. La repisa se balanceó otra vez, y una nueva lluvia de guijarros rodó en medio de la oscuridad. El semielfo apretó los ojos con fuerza, elevó una muda plegaria rogando que el sastre de Giltanas hubiese utilizado un tejido resistente para hacer la prenda, y tiró hacia arriba. Su primo emitió un tenue gemido y a Tanis le dio un vuelco el corazón. Giltanas estaba vivo. Joder, ¿qué me pasa? Aquello lo hizo renovar sus esfuerzos y, por primera vez en la vida, dio gracias por su ascendencia humana que le había otorgado una constitución fuerte. Alzó a Giltanas por el borde de la piedra y lo arrastró hacia sí. Sin soltar a su primo, se sentó acurrucado en el estrecho saliente, de 90 centímetros de ancho por casi 2 metros de largo. Se removió, intentando encontrar una postura que no fuera tan precaria, pero fue inútil. Con cautela empujó a su primo hasta que el joven quedó recostado contra la pared del disco. De ese modo, confiaba Tanis, Giltanas no lo daría por el borde, si él se quedaba dormido y lo soltaba. No quiso plantearse quién lo sujetaría si era él el que acababa resbalando. Tanis alzó la vista hacia la cima. No se veía nada, salvo las constelaciones. Si hubiese contado con la luz de las lunas, quizás habría encontrado así dedos para trepar a la cumbre del disco. Pero la noche estaba tan negra como una tumba. Lejos, hacia el este, Tanis atisbó el brillo de las antorchas de la Torre del Sol. Sin duda, los criados de palacio trabajaban todavía disponiéndolo todo en la torre para la ceremonia de mañana con la que culminaba el Quentomen. Volvió la vista hacia Giltanas. El muchacho estaba inconsciente, pero al menos respiraba. Sin embargo, y aunque la luz del día descubriera que era posible escalar de riesgo, Tanis no tenía ni idea de cómo iba a subir a Giltanas por la escarpada pared. En cualquier caso, no había nada que hacer hasta que amaneciera. Se recostó contra la pared rocosa
con lo que otro montón de chismes y tierra cayó rodando por el borde y dejó que su mente divagara. Se preguntó dónde estaría Flint y quién lamentaría la muerte del enano si también él sucumbía. Habría mucho más por lo que lamentarse antes de que la figura encapuchada culminara sus propósitos, pensó. Ahora no le cabía la menor duda de que el asesino planeaba matar a sí mismo a Laudana y a Portios, y probablemente también al orador. Miró de nuevo a la torre, una lanza luminosa en medio de la oscuridad, donde Sorostadán llevaba a cabo su propia vigilia para el Kentomen de Portios. Después contempló el palacio, esperaba que Laudana estuviera a salvo. Al menos el soldado que montaba guardia a la puerta de su dormitorio no estaba lejos de los aposentos de la princesa, aunque no los tuviera a la vista. Sabía que Flynn le había recomendado que cerrara con llave la puerta hasta que amaneciera. Tanis miró a la derecha de la torre, al oscuro manchón que era la arboleda, y confió en que el asesino no estuviera en ese momento deslizándose entre los árboles del paraje sagrado, a la caza del indefenso heredero. Era de suponer que la siguiente víctima del asesino era Portios, y Tanis se preguntó cómo podía avisarle del peligro que corría, suponiendo que él mismo consiguiera salir con bien de la apurada situación en que se encontraba. No había modo de interrumpir el meletcanada. Los 3 vigilantes lo impedirían, aun en el caso de que consiguiera pasar entre los guardias apostados a la puerta de la cámara enclavada bajo los cimientos del palacio. Tal vez tendría oportunidad de interceptar a Portios en su camino de la cámara a la torre, conforme a la tradición. El joven debería hacer a solas ese trayecto. La tercera etapa del Kentomen, denominada el Kentomen Tala. Aquel curso de acción, no obstante, presentaba 2 obstáculos casi insalvables. El primero, que todos los guardias del palacio sabían que Tanis estaba bajo arresto. Y el segundo, que no sería fácil convencer a Portios de que su vida corría un gran peligro. Quizás, de pronto, en la oscura cima, sobre su cabeza, el rebuno de una mula lo sacó de sus reflexiones. El susto hizo que Tanis estuviera en un tris de soltar giltanas. El corazón le palpitó. La deprisa se balanceó otra vez. ¡Pies ligeros! Llamó. El segundo rebuno sonó más cercano. El cerebro de Tanis empezó a trabajar a marchas forzadas. ¿Cómo podía valerse de la mula? Flint le había atado con la larga cuerda de escala de mano. Quizá, si el animal se situaba en el borde del disco con la cuerda colgando, la llamó otra vez y Pies Ligero respondió. En la cima, un casco pateó una piedra y pasó junto al semielfo dando tumbos. Al lado de Tanis, Gitana se movió y farfulló una protesta por el jaleo. Por un instante la esperanza renació en el semielfo, pero en ese momento la mula se alejó del borde del disco. ¡Pies ligeros! Llamó a gritos. Gitana gimió e intentó sentarse, pero enseguida se derrumbó de nuevo boca arriba. El sonido de cascos del animal más se perdió en la distancia. Por supuesto, pensó Tanis, está buscando a Flint. Desalentado, se recostó de nuevo contra la pared del disco. Fin del capítulo 28, capítulo número 28, un rayo de luz en las tinieblas. No sé si leerlo o no. Son 9 hojas. Así. Estuviera donde estuviese, Flint sabía que si quería salir de allí tendría que ir hacia arriba. Y la escalinata que había detrás del estrado parecía el único camino. Sus botas levantaron nubes de polvo mientras ascendía la larga escalera, y el enano se apretó la nariz a fin de evitar un estornudo. En su opinión, cuanto menos alterada el opresivo silencio de la oscuridad, mejor para todos. Tenía la inquietante sensación de que algo lo vigilaba desde las sombras con desagrado.
Flynn sentía con la misma intensidad con que notaba erizado el vello de la nuca que su presencia no era bienvenida. Pero mientras actuaba demostrando que intentaba salir de allí por todos los medios a su alcance, tal vez quien acechaba en la sombra lo dejara en paz. Como si caminara en medio de una pesadilla, Flynn recorrió un laberinto de corredores y cámaras, ascendiendo poco a poco, intentando no prestar atención a los escalofríos que lo estremecían de cuando en cuando. Las ropas húmedas se le pegaban al cuerpo. Ese lugar debía de haber sido en otros tiempos una espléndida maravilla, con sus inmensas salas y delicadas escaleras de caracol. Pero la erosión del agua había transformado lo que antaño había sido orgullosas estatuas en poco más que unas formas grotescas. Los lujosos tapices que habían adornado las paredes colgaban en fantasmales jirones, como los hilos de una enorme y oscura telaraña. Flynn se acercó a una de las colgaduras y el simple roce de un dedo hizo que el tejido se desmoronara en polvo. Las camas que otrora habían relucido al reflejarse el brillo de miles de antorchas en las planchas de oro que cubrían las paredes, ahora solo eran unos cubiles lóbregos cuyas tinieblas apenas traspasaban la débil llama de la vela. El aire estaba cargado de olor a muerte, antiguo pero innombrable. El ambiente opresivo pesaba sobre Flynn y su corazón de enano. Los relatos de unos enanos perdidos en la noche de los tiempos resonaban en sus oídos. En su deambular por las oscuras salas, Flynn se vio obligado a volver sobre sus pasos en más de una ocasión cuando un corredor acababa súbitamente en un callejón sin salida, o lo conducía a una sala por la que ya había pasado con anterioridad. Pero, por lo general, sus facultades sensoriales, innatas en su raza, que captaban la más mínima variación en el movimiento de aire o la inclinación del suelo pétreo, lo condujeron de manera constante y paulatina hacia arriba. Sin embargo, ignoraba cuánto más tendría que seguir subiendo. No podía calcular a qué profundidad había caído por la chimenea. Ni siquiera tenía la certeza de estar cerca de Cualinos. El corto cabo de la vela se había ido consumiendo, y Flint gritó al sentir la quemadura de la llama en el dedo, a la par que sacudía la mano. No. El resto de la vela la salió disparada por el aire. Siseó al caer en un charco de lodo, y la diminuta llama se extinguió. La oscuridad se cerró veloz y silenciosa sobre el enano, como si la luz jamás hubiese existido en aquellas tinieblas. Maldición, rezongó en voz baja, mientras se chupaba el dedo chamuscado. Sentía en lo más hondo de su ser que se estaba acercando a la superficie. No hacía ni un minuto que estaba seguro de haber notado un leve soplo de aire más fresco, pero ya no había nada que pudiera hacer. Reparando en lo agotado que estaba, decidió que no le vendría mal darle un corto descanso a sus piernas mientras intentaba descubrir algún modo de salir del apuro, y tal vez sus ropas se secaran un poco. La oscuridad resultaba inquietante, pero Flynn alejó aquella idea de su mente. Hasta ahora no lo habían molestado, así que sin dudar más se dejó caer con pesadez en el suelo y se recostó contra el muro. Su intención era dar una cabezada, pero en contra de sus deseos, el enano se sumió en un profundo sueño. Punto aparte. Aunque de un modo casi imperceptible al principio, la densa oscuridad disminuyó en el horizonte. Poco después,
las estrellas empezaron a apagarse y una luz mortecina se extendió por el cielo. Merced a la escandalosa pisada de pies ligeros, Giltanas se había vuelto en sí, aunque enseguida pasó de la inconsciencia al sueño. Tanis, demasiado exhausto para dormirse, no pudo hacer otra cosa que contemplar el lento aumento de la luz hasta que por fin asomó a través de la tenue bruma matinal, con un inmenso ojo carmesí. Debajo, al pie del disco, la blanca montaja de la piedra envolvía la torrentera. Hacia el este, Tanis oyó el tambor que anunciaba que los tres Ultai salían de la torre para ir a la albornera en busca de Portios. Allí los vestirían con una túnica gris, igual a la que llevaba Giltanas, y lo conducirían a palacio para el Melenka nada, la prueba rigurosa de preguntas críticas y comentarios zahirientes. Tanis escudriñó los 9 metros de pared rocosa que los separaban de la cima. Con la llegada de la luz, daba la impresión de que un escalador ágil sería capaz de trepar hasta la cumbre, valiéndose de las grietas en la roca y los restos de algunos tocones de negro. Solo esperaba que su primo fuera capaz de seguirlo. Punto y aparte. Lo primero que reparó Flynn cuando despertó fue en que podía ver, no mucho, es cierto, pero una mortecina claridad gris se cernía en el aire, lo suficiente para que distinguiera las rugosas formas de la cámara en la que se encontraba. Flynn gruñó quejoso al incorporarse y se desperezó. Debía de haber dormido varias horas. Las sombras resultaban menos amenazantes ahora. Fuera cual fuera la fuente de luz grisácea, parecía rechazarlas. A pesar de ser débil, la luz no causaba la misma sensación de escalofrío que le había producido la de los ojos de los peces. Por el contrario, le levantaba el ánimo. Flint escudriñó la cámara, preguntándose de dónde venía aquella claridad, y pronto todo lo vio. En la pared, justo encima del lugar donde se había tumbado para dormir, había una minúscula grieta en la roca. El enano sabía lo que significaba. Era luz diurna, y más allá de la pared, en alguna parte se encontraba el exterior. Flint examinó la grieta y la zona de alrededor. Las líneas apenas eran perceptibles, pero el enano gruñó. Estaba seguro de que allí había habido una ventana en el pasado. Sin duda, había sido clausurada por alguna razón. Flint localizó el débil perfil de la abertura sellada. Asió el martillo que llevaba colgado del cinturón y, con toda la fuerza adquirida en el duro trabajo de la forja, golpeó la pared. La piedra quebró y Flint gruñó satisfecho al advertir que la grieta se expandía. Golpeó una segunda vez y otra más. La fisura se ensanchó y apareció otra nueva, permitiendo el paso de un estrecho haz luminoso. Ello animó al enano, que la emprendió a golpes con la pared. Por fortuna, el muro no era grueso, y la grieta original había sido el primer síntoma de la debilidad general que aquejaba a la roca. Sin duda, la premura con que se había clausurado la ventana favorecía las intenciones del enano. Si los maestros canteros hubiesen realizado el trabajo con su habitual destreza, el martillo de Flint habría sido tan ineficaz contra la piedra como una dama de sastre. Al cabo de un minuto, las esquilas de piedra comenzaron a saltar de la pared. La grieta se convirtió en un agujero y de repente todo ello se vino abajo, desmoronándose a los pies de Flint, mientras la luz penetraba a raudales en la cámara, haciendo retroceder las sombras hasta los rincones más apartados. Con una sensación de triunfo, Flint asomó la cabeza a través del agujero, pero su entusiasmo duró poco al descubrir que se encontraba en el fondo de otro pozo pétreo. Una vez más, la única vía de escape era hacia arriba. Punto y aparte.
La única vía de escape era hacia arriba, pensó Tanis mientras examinaba la pared del disco. A su lado, Giltana se movió y por fin abrió los ojos. Aparte del chichón de un tamaño de un huevo que tenía en la frente, el joven parecía estar en buenas condiciones físicas. ¡Tanis! Exclamó. Su rostro expresó primero un cierto alivio, seguido de enfado. ¡Has incumplido la orden de arresto del orador! ¡Imbécil! Vine a rescatarte, dijo el semielfo. En ese momento se escuchó retumbar cielos tambores que anunciaban el comienzo del Meletkanada. Gitanas trató de incorporarse con premura y su movimiento hizo que el pecho se bamboleara. ¡Tambores!, musitó, con una mirada aterrada en sus verdes ojos. He de regresar a Colinos para el Kentomentala. En su agitación se acercó peligrosamente al borde de la repisa y Tanis lo agarró por el brazo y tiró él hacia atrás. En el semblante del muchacho asomaban expresiones de miedo, alivio y enojo, en una pugna por imponerse unas sobre otras. ¿Crees que podrás escalar?, preguntó Tanis, señalando los 9 metros de pared que lo separaban de la cima. ¿O prefieres que vaya yo solo y regrese con ayuda? ¿Ir tú solo?, repitió Gitanas mientras se incorporaba y alargaba la mano hacia el primer asidero de la pared. Faltaría mi deber si te dejara escapar. ¿Será imbécil? ¿Escapar?, murmuró el semielfo. Con los movimientos de los dos primos, la repisa se soltó un poco más y volvió a bambolearse, pero la llamada del deber parecía haber dotado de nuevas fuerzas al guardia neófito, ya que empezó a trepar con cierta agilidad, a pesar de que la larga túnica le estorbaba los movimientos. Por último, Giltanas le cogió el refugio en su cinturón, lo que le facilitó el asidero en cierta medida. Ello, no obstante, retrasó la salida de Tanis de la repisa, que daba muestras de debilidad cada vez con más frecuencia. Cada vez más frecuente. Con nerviosismo, el semielfo aguardó hasta que Giltanas hubo trepado por encima de su cabeza. Entonces lo siguió, utilizando los mismos asideros de los que se había valido su primo. La perspectiva de escapada, que había parecido casi impracticable durante las horas nocturnas, resultó algo pero viable con la luz del día. Media hora más tarde, Giltanas ayudaba a Tanis a desmontar el borde del precipicio. Aquel último esfuerzo hizo que se soltara una roca del tamaño mediano que resbaló por el borde con un sonido chirriante y rebotó sobre la repisa donde los dos jóvenes habían pasado la noche. El saliente crujió y se balanceó un poco y después lentamente se soltó de la pared y se desplomó, dando tumbos en el vacío hasta hundirse en el río que corría en el fondo. A lo lejos, los tambores dieron un último redoble y enmudecieron. El Meletkanada ha empezado, dijo Giltanas. Portios ha entrado en la cámara subterránea del palacio. Ahora ha comenzado la prueba. Dispongo de 3 horas para llegar al corredor que va de la cámara a la torre. A pesar de sus palabras, Giltanas no se movió. En silencio, dirigió la vista hacia el este, y Tanis comprendió que el espíritu del muchacho se encontraba en aquel momento junto a su hermano en la cámara. Giltanas, ¿viste el rostro de tu atacante? El elfo salió de su ensimismamiento y miró a Tanis. Luego denegó con la cabeza e inició el camino de regreso por el sendero paralelo a la torreta. Estaba muy oscuro e iba encapuchado. ¿Lo viste tú? Tanis sacudió la cabeza y con un gesto de negación y explicó cuanto había ocurrido desde su ida de palacio hasta el momento en que se precipitó por el borde del disco. Desvió a su primo del camino para dirigirse hacia la grieta
por la que había desaparecido Flint. Llamó al enano a voces, a los ojos chinados por la estrecha hendidura, a fin de calcular por el ruido que hicieran al caer. La profundidad de la chimenea, su llamada no obtuvieron respuesta, y Tanis era demasiado corpulento para entrar por el edificio. Debemos apresurarnos, apremió Gitanas. Tanis vaciló, sin decidirse a abandonar al enano. Con un movimiento ágil, su primo alargó la mano y le quitó la espada enfundada en la vaina. El semielfo jamás habría desconfiado de su primo, pero de pronto se encontró amenazado por la punta de su propia espada. El colgante de su madre resaltaba como un círculo de plata en la guarda. Los pájaros del bosque prosiguieron con su ritmo, como si no ocurriera nada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tanis en un susurro. Eres mi prisionero, anunció con tono de voz ceremonioso su primo. Has violado la orden del orador. Como miembro de la guardia, es mi obligación prenderte y llevarte de regreso a Cuadrinos para que se te juzgue. La mirada de Tanis fue de la espada que Flint le había hecho a rostro de Gitanas. La expresión circunspecta de su primo no admitía réplica. Tanis sospechó la situación. Era más fuerte y más grande que el muchacho, y además tenía una daga. Sabía que podía dominarlo pese a que él manejara la espada. Sin embargo, ¿qué haría después? ¿Maniatarlo y dejarlo allí sin protección? Esta medida sería aceptable si se encontrara más cerca de Cualinos, con gente en los alrededores, pero el área del Kentomenka estaba desierta. De mala gana, prometiendo su fuego interno que regresaría, Tanis se designó a que Gitanas lo condujera por el camino de regreso a la ciudad. Flint llegó a la conclusión de que la chimenea, punto y aparte, era un pozo de ventilación de unos 7 metros de profundidad. Procurando no forzar el hombre herido, el enano se apuntaló contra las paredes del pozo y se dispuso a trepar por el orificio, que tenía la anchura aproximada de un barril de cerveza. Una comparación nostálgica que Flint se apresuró a rechazar. El suelo del pozo estaba alfombrado con agujas y piñas de abetos. Cerca de la pared yacía el esqueleto momificado de un animal del tamaño de un mapache. Flint intentó alejar de su mente la idea de que algún animal hubiese muerto allí abajo, aunque fueran muchos los años transcurridos desde entonces. Alzó la vista. En lo alto distinguió un círculo de luz cruzado por algunas ramas de picea. Buscó salientes en las paredes, pero sin éxitos. El pozo era lo bastante angosto para poder escalarlo apoyándose a los pies y la espalda. Pero ello resultaba imposible con el inconveniente de la reciente herida del hombro. No tuvo más remedio que admitirlo tras varios intentos frustrados en los que acabó dando con sus huesos en el mullido fondo, a la vez que soltaba un gemido de dolor. Por Deox, musitó luego en voz alta, por el martillo de Deox. Pica. Se quedó sentado en la alfombra de agujas, sumido en el desánimo. De manera mecánica, sus dedos recorrieron las marcas dejadas milenios atrás por los artesanos canteros en las paredes del pozo. Unas marcas hechas por los cinceles en forma de T. Los artesanos del desfiladero llevarían muertos mucho tiempo y ahora probablemente ejercitaban su arte junto a Dios en el más allá. Flynn estudió unas de las marcas. Había visto una muy parecida en el antebrazo de Tiresia. De manera inesperada acudió a su mente la imagen de Tía Ilea.
muerta frente a la chimenea, el tobillo asomado bajo la falda, la blusa púrpura, la marca subida por encima del codo, la T, la cicatriz, la sucesión, le recordó una vez más. La comprensión surgió en su cerebro de un modo tan repentino que alzó la cabeza con brusquedad y se golpeó contra la pared. La cicatriz, el T, la sucesión, susurró. La pequeña Fionia había malinterpretado no solo lo de la sucesión, sino también había entendido la T en lugar de el T. Ahora le vino a la mente que después del intento de asesinato sufrido, había tomado una taza de té preparada por Midal, y el hecho de que posteriormente Ailea le había administrado una de sus pociones para provocarle el vómito. Unos días más tarde, el mago le había preguntado si su infusión medicinal le había hecho algún efecto, y ello había ocurrido 8 minutos antes de que recibiera el mensaje de Ailea, en el que le comunicaba que había descubierto algo sobre la muerte de Senod. El mago le había administrado una infusión de veneno, y Ailea se había dado cuenta. No obstante, la anciana se había tomado cierto tiempo para reflexionar sobre la situación antes de hacer alguna acusación. Después, cuando estuvo segura, cuando alguna pieza de rompecabezas había encajado en su sitio, había enviado un mensaje a Flint, quien lo había compartido de inmediato con el asesino. ¡Qué reox masista! Balbotó el enano mientras devolvía la capa de desperdicios almacenada en el fondo del pozo en busca de cualquier cosa que le sirviera para salir de allí. Sus deducciones eran acertadas. Ni Portius, ni el rodador, ni Gintana, ni Laudana llegarían vivos al final del día. Como si Deus hubiera escuchado su súplica y le enviara la ayuda más inesperada, Flint escuchó el rebuzno de una mula. De repente, una sombra se interpuso en la luz del pozo, y Flint alzó la vista. Algo se asomaba por la abertura. En lugar de divisar las ramas y las piezas, el enano se encontró con un hocico grotesco, 2 orejas casi tan largas como su brazo y un par de ojos marrones relucientes de pasión. ¡Pies ligeros!, se incorporó de un brinco. ¡Maravilloso animal! La mula parpadeó. Todavía estoy en Qualinesti. Flint jamás había creído que llegaría el día en que ver a su mula lo hiciera derramar lágrimas de alegría. No obstante, lo que más lo emocionó fue la visión de aquella cuerda de 3 metros, con una punta rota a mordiscos y la otra atada al collar del animal. Los elfos se habían burlado de él por haber hecho un collar a la mula. Ahora le había llegado el turno de reírse de ellos. Un donzal no había resistido los tirones. El único inconveniente era que la cuerda que colgaba por el pozo resultaba corta en unos 4 metros. Flint no se dio por vencido. Tenía un yesquero, un martillo, una daga y una escala de cuerda. Esta última llegaría sin duda hasta la boca del pozo, pero no se le ocurría ningún medio para hacérsela llegar hasta el animal y engancharla. Pelejero lanzó otro de bueno, y el sonido retumbó en el pozo hasta casi ensordecer al enano. ¡Deja de escandalizar!, gritó Flint, mas cuando la mula retrocedió arrastrando tras de sí la cuerda, exclamó: ¡No! ¡Aguarda! No quise decir eso. No sin cierta precaución, el animal se asomó otra vez por el borde. Vista de frente, Pielejero no era muy atractiva, pero así, desde abajo, resultaba absolutamente ridícula. Por añadidura, parecía estar enfadada. Flint tuvo la espantosa visión de la mula alejándose del pozo con un resoplido desdeñoso. Y, en efecto, el animal empezó a apartarse del borde, y el extremo de la cuerda subió un poco más arriba. ¡Pielejero! ¿Eres una? Enmudeció y asumió un tono adulado. Criatura encantadora, regresa, por favor.
La cuerda se detuvo, se agitó y descendió unos cuantos centímetros. Sus húmedos ojos marrones buscaron los del enano. Agachó una de las orejas. Flynn desenrolló la escala de la cuerda. Si pudiera engancharla al cuello de la mula, calculó las distancias y le lanzó la escala a lo alto. El artilugio cayó sobre él como un nudo de serpientes enredadas, a la vez que Pies Ligeros soltaba un rebuzno. Eso es, estúpida bestia, ríete de mí, rezongó por lo bajo el enano. Se desembarazó del dedo y lo intentó por segunda vez con el mismo resultado. Por fin, en el tercer intento y con el hombro dolido por el esfuerzo, logró que la escala alcanzara el borde y quedara a unos 40 centímetros sobre la superficie, enganchada en una piedra de manera precaria. Pies Ligeros agachó el húmedo hocico y lo lisqueó. Al hacerlo, la escala se soltó de la piedra y cayó de nuevo sobre Flynn. ¡Pies Ligeros!, protestó el enano. Adoptó un tono de falsete que le recordó a una niña elfa hablando con sus muñecas. ¿Acaso quieres que muera aquí abajo, preciosa mía? Un rebuzno estruendoso le tumbó en el pozo. Flint lanzó de nuevo la escala. En esta ocasión fueron unos 60 centímetros los que salieron por la boca del pozo y cayeron justo al lado de la mula, que miró con expresión estúpida. El otro extremo de la escala quedó a la altura de los ojos de Flint. Balanceándose, pero el enano no se atrevió a tocarla por miedo a que desbalara. El artilugio empezó a deslizarse pozo abajo y Flint farfulló una maldición. En ese momento, Pies Ligeros alzó una de sus enormes pezuñas y la plantó sobre la escala, con lo que consiguió frenarla. Con un grito de satisfacción, Flint agarró el extremo y tiró de él. La mula resopló y pareció desconcertada al sentir el inspirado tirón bajo su pezuña, pero lo aguantó sin moverse. Procurando no forzar el hombro herido, Flint trepó por la escala y no tardó en tener a su alcance la cuerda atada al collar de la mula. Todavía lo separaban 3 metros de la superficie. La mula se movió inquieta. ¡Pies Ligeros, no!, gritó el enano. Flint se aferró a la soga y el cuello de la mula se agachó 2 palmos a consecuencia del inesperado peso. La escala se deslizó por el pozo y cayó al fondo. ¡Pedazo de mula idiota!, chilló el enano, que se había quedado colgando de la cuerda. Con un brusco tirón, el animal reculó y corrió unos cuantos pasos. Con un grito ahogado que exhaló en el momento de emerger, el enano salió disparado por la boca del pozo como una trucha enganchada al sedal de un pescador. Punto y aparte. Lo siento, Tanis, se disculpó Gitanas mientras recorrían el camino paralelo a la torrentera. Aquellas palabras retumbaron en la mente de Semielfo. Eran las mismas que había pronunciado el asesino antes de arrojarlo al precipicio. Sabes que tengo que hacerlo, continuó su primo. Como miembro de la guardia, he jurado hacer cumplir los mandatos del orador. Hacía rato que había enfundado la espada en la vaina, quien también le había cogido a Tanis. Daba por hecho que su primo no intentaría huir. El semielfo asintió en silencio. Su mente estaba demasiado ocupada en darles vueltas a la situación para tomar parte de una charla trivial. Sin embargo, quizás hablando con su primo se enterara de algo que le fuera de utilidad posteriormente. Lo comprendo, dijo. Miró de reojo a Gitanas. El joven tenía el rostro sofocado por el paso vivo que llevaban hacía ya una hora. Su primo le devolvió la mirada y por primera vez, después de varios años, Tanis vio en él al amigo de la infancia. ¿Cuál es tu participación en la ceremonia? Gitanas jadeante hizo un alto en el claro. Indicó por señas a Tanis
que tomara asiento en el tocón y él hizo otro tanto. Cuando Portios abandone la cámara subterránea, se echará la capucha para cubrirse el rostro. Lleva una túnica gris igual que esta, ¿sabes? Pasará de la cámara a una escalera de caracol que tiene 99 escalones, el mismo número que los años cumplidos. A estos peldaños se los llama Liaseltor, la escalera de los años. Portios deberá de montarla en plena oscuridad. Al fin se encontrará en un cuarto reducido, donde hay una vela y un yesquero para encenderla. ¿Y tú? Inquirí impaciente. Tanis. Mientras se preguntaba por qué a él nunca le habían explicado los detalles de la ceremonia. Más allá del cuarto hay un largo pasillo, que no aparece en ningún mapa de Qualinost, porque solo lo utilizan aquellos elfos que no son adolescentes ni adultos y que, por lo tanto, no existen en realidad. En consecuencia, tampoco coexiste el pasillo, ni aparece reflejado en ningún mapa. Y tu parte en todo esto es, insistió Tanis, pero Giltanas se sumismado en la ceremonia que algún día habría de pasar a él mismo, parecía decidido a explicar todo el proceso. El corredor se llama Yated Iladá. La senda de la iluminación conduce a la Torre del Sol. El celebrante recorre el pasillo en silencio. Al final hay una puerta donde aguarda hasta que la abre el familiar que ha realizado la vigilia en el Kentomen Kad y lo deja entrar en la sala central de la torre. Así que allí era donde Giltanas entraba en escena. Daba la impresión de que se hubiese aprendido de memoria ya su papel, repitiendo lo que sin duda le había enseñado Midal. Esperaré al otro lado de la puerta hasta que suene un gong, continuó el joven. Luego la abriré. Entraré en el pasillo y la cerraré a mis espaldas. Cogeré la vela de Portios y le diré, en la lengua antigua, por supuesto, soy tu infancia, déjame atrás, en la bruma del pasado, ve hacia tu futuro. Portios abrirá la puerta y penetrará en la Torre del Sol. Una idea empezó a tomar forma en la mente de Tanis. ¿Y tú te quedarás en el corredor?, preguntó. Se supone que represento la infancia desaparecida de Portios, respondió con un deje de fastidio. Por lo tanto, no debería estar presente en la siguiente parte de la ceremonia. Pero Midal dice que nadie lo advertirá si abro la puerta una rendija para oír lo que pasa. Al fin y al cabo, solo faltan 60 años para que celebre mi propio Kentomen. Tanis ya había planeado cómo detener al asesino de Portios. Reanudaron la marcha hacia Qualinos. Por fin, el sendero trazó una cuesta pronunciada. Tambores y trompetas le sonaron de nuevo en los aledaños de la torre y del palacio. Tenemos que ir más deprisa, gritó Tanis. Llegaré tarde. Entre los álamos cada vez más escasos, Tanis atisbó el puente oeste que cruzaba sobre el río de la Esperanza. Sin parar, mientes. El semielfo simuló un tropezón y chocó contra Giltanas. Cuando su primo, sorprendido, se volvió hacia él, el semielfo se le echó encima. 5 minutos más tarde, una figura envuelta en una túnica gris salió de entre los árboles, a sus espaldas. Los arbustos se agitaron y de ellos salió un apagado gemido, como si en ellos hubiese caído herido algún animal grande. Alguien que hubiese observado con más atención a la figura encapuchada que ahora avanzaba corriendo por el camino, habría atisbado la forma de una espada, insinuada bajo los pliegues del tejido. Tanis confió en que nadie fuera tan meticuloso. Tiró del borde de la capucha para cubrirse mejor el rostro y cruzó el puente a toda la cadera. Fin de capítulo. Besitos. Adiós.